estado aquí, me suenan las paredes, yo esto lo vi y te digo más, yo sé que va a pasar, te largarás, siempre pasa igual y antes me dirás que soy un sol. Una vez más romper y llorar, cuesta asimilar tanta decepción. No pareces tú, te escucho atentamente y no encajo muy bien que digas que yo merezco a alguien mejor. ¿Cómo puede ser que tengas ya un plan de marcharte tú y poner otro en tu lugar? ¿Dónde irá a parar si te dejo hablar más? Elegir y es tú quien me lleve al altar. Yo ya he estado aquí, me suenan las paredes. Moltes gràcies, merci. Que benvinguts i benvingudes al Ciència i Música Sharing Notes. Aquest event és una idea del Roberto Torres, que és el director de l'Associació de Comunicació Científica La Ciència al teu món. I en aquesta edició està patrocinat tant per l'Ajuntament de Barcelona com per una xarxa d'investigació que es diu Connexió Genoma, Connexió Genoma. Aquesta és una xarxa d'investigació que està finançada pel CSIC, pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, i que ajunta a grups d'investigació interessats en genòmica funcional de tot l'estat espanyol. I us vull presentar a les tres protagonistes d'aquesta tarda. En primer lloc, a la Paula Domínguez, a la que ja hem pogut sentir. Moltes gràcies, Paula. La Paula és una artista formada en jazz i en cant flamenc al Taller de Músics de Barcelona i ha col·laborat amb figures com Rosalía, Santiago Cerón i Arcángel, a més de participar en gires internacionals amb l'Enacai i Patax. En presència en programes com La Voz i Tu cara no me suena todavía, també ha enregistrat cors per artistes i projectes destacats. La seva versatilitat i trajectòria la consoliden com una figura única al panorama musical. Benvinguda, Paula.
I també us vull presentar a l'Aurora Ruiz Herrera. L'Aurora és professora agregada a la Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, on és la coordinadora del grup d'Integritat del Genoma i Biologia Reproductiva. És doctora en evolució per aquesta mateixa universitat, per l'Autònoma de Barcelona, i ha fet estades postdoctorals a Sud-àfrica i a Itàlia. Actualment és part de la Junta Directiva de la Societat Espanyola de Genètica, és també la coordinadora de la secció de Biologia Evolutiva de la Societat Catalana de Biologia i és investigadora de la xarxa Connexió Genoma. Benvinguda, Aurora. I la nostra tercera convidada d'aquesta tarda és la Núria Camps. És doctora en psicologia amb un treball de recerca sobre els efectes de les tècniques de reproducció assistida en les relacions interfamiliars i la criança dels fills. La Núria és especialista en psicologia clínica, és psicoterapeuta individual, de parella i de grups. És també la directora del Servei de Psicologia Clínica de la Fundació Puigverd, aquí a la ciutat de Barcelona. Benvinguda, Núria. Aurora ens farà una presentació tot seguit. Ella sap que té el temps molt restringit, però estem segurs que podrà fer una presentació al respecte, allò, centrada en aquest temps que tenim, de primera qualitat. Vamos a ir dinámica. Bueno, aquí veis, nosotros estamos en la Universidad Autónoma de Barcelona, como comentaba Pepi, y os presentaré un poco a grandes rasgos qué hacemos, ¿vale? En nuestro laboratorio, nuestro interés es un poco entender, desde el punto de vista genético, genómico, entender la biodiversidad que nos rodea, ¿vale? Cómo, pudiendo estudiar el genoma de diferentes especies, animales, vegetales y otros tipos, podemos entender cómo las especies se han adaptado al ambiente. Como podéis ver aquí, hay mucha diversidad de especies en el planeta. Y lo que intentamos hacer es entender esta diversidad estudiando el genoma, ¿vale? Pero claro, primero a mí me gustaría introducir a quiénes somos y quién compone el grupo, porque como veréis, la ciencia, ya sabéis, no se hace sola. Somos un grupo de colaboradores nacionales, internacionales, y aquí mismo también en la audiencia hay muchos biólogos también, o sea que también saben un poco de qué va el tema. Y como en la temática es un poco ilusión, cómo abrimos el camino, yo os introduciré de dónde vengo. Un poco el camino veremos que no es lineal, sino que bueno, vamos haciendo el camino a medida que estamos en ello. Para contextualizar, no sé si yo vengo de la Bahía de Cádiz, por eso también el flamenco es una música que nos gusta mucho, y a partir de aquí vine aquí a Barcelona a hacer la carrera. Ya de muy jovencita, coger los bártulos y irte a 1000 kilómetros de distancia, haciendo la licenciatura, el doctorado, con estancias, porque también eso también un poco es ver cómo hacer equipos, ¿no? Estancias en diferentes países como Estados Unidos, Venezuela, Italia. Después de Barcelona, ir más lejos todavía, a Ciudad del Cabo, como el objetivo un poco era ver o entender la diversidad que nos rodea. Ciudad del Cabo y Sudáfrica es un buen ejemplo. Después, con estancias en Pavía, volví a Barcelona, donde soy profesora en la Facultad de Biociencias. Y en este tiempo, pues bueno, he tenido la suerte de colaborar y de trabajar en equipo con muchísima gente. Aquí tenéis el grupo, como veis, todas mujeres. Así que tenemos que reivindicar, y es una cosa que reivindicaremos también en la charla de hoy, el papel de la mujer en la ciencia, ¿vale? Es posible hacerlo, y con un equipo a 100% XX. Perdón por el I. Y también lo que me gustaría poner aquí a la derecha es la red de colaboradores, ¿no? Porque a lo largo de los años también es importante crear una red de confianza y con la que se pueda trabajar. Y también os he resaltado aquí mujeres, la mayor parte también mujeres, porque también hay que crear redes en ese sentido, ¿no? Que la confianza se crezca
y que podamos también compartir poder de decisión en muchas cosas, ¿vale? Pues bueno, esas somos nosotras. ¿Y qué hacemos? Pues básicamente intentamos entender la diversidad. Y para eso leemos o secuenciamos genomas de diferentes especies. Sabemos aquí, ¿no?, que cada uno de los organismos tenemos un genoma en que es un poco el libro de instrucciones de la vida, y nos interesa pues ver esta diversidad, no solo en nuestra especie, aquí tenemos millones de pares de bases que leemos y analizamos, que codifica la vida, sino también nos interesa la diferencia entre especies y entre individuos de la misma especie. Por tanto, diversidad, ¿de acuerdo? Y aparte también entender cuántos diversos son los genomas, no solo eso, sino también entender cómo estos genomas se propagan a la descendencia, ¿vale? Cómo se generan la diversidad para formar óvulos y espermatozoides, y cómo esta diversidad que vemos se transmite a través de generaciones, para un poco, al fin y al cabo, entender cómo se adaptan las especies al cambio, básicamente. O sea, leer el genoma, leer la información del libro de la vida, poder entender las diferencias y similitudes entre especies, cómo esto se propaga a la descendencia, para en un ambiente de cambio en el que estamos, intentar entender cómo las especies se van adaptando a este cambio, ¿vale? A grandes rasgos, ¿vale? Y como veis aquí en este esquema de acá, pues nos interesa desde la especie humana hasta primates, mamíferos, vertebrados e invertebrados. Por tanto, un poquito ver una idea general de qué está pasando. ¿Y cómo hacemos esto? Pues a través de esta red colaboradora que hemos ido creciendo a lo largo de los años, pues tenemos ahora mismo un banco de material biológico de diferentes especies, como tenéis aquí representado. Y a partir de aquí, pues leemos genomas, comparamos, ¿vale? Básicamente es a grandes rasgos. Simplemente os voy a mostrar un ejemplo para ver en qué consiste lo que hacemos. Como veis aquí son muchas las especies, pero una de las especies que estamos últimamente estudiando son los reptiles. Y cómo se adaptan al cambio climático. Cuando hablo de cambio climático, hablo, por ejemplo, de temperatura. Esto que tenéis aquí es un vídeo que refleja la temperatura de 70 hasta el día de hoy. Y como podéis ver, está clarísimo, todos somos conscientes de cómo la temperatura está aumentando y hay unos niveles que ya ha pasado, ¿no?, el punto de inflexión. Y esto afecta a todos, no solo a nosotros como especie humana, ¿no? Ya sabéis las noticias de lluvias o falta de lluvias, sino también a los organismos que habitan océanos y otros ecosistemas. Y una de las especies que estamos ahora estudiando y que sirve de modelo son las tortugas, entre otros reptiles, ¿vale? Las tortugas son muy chulas, son muy bonitas, las tenéis acá. Fijaros que no solo tenemos una tortuga marina, sino fijaros esto de acá, también tenemos corales que también están afectándose por el cambio climático. Pero bueno, no nos complicamos mucho la vida y nos centramos acá. Y en el caso de las tortugas como otros reptiles son muy interesantes por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, básicamente 4 aspectos aquí. Son muy antiguas, es un ancestro común de más de 200 millones de años, por tanto estudiar el genoma nos puede aportar claves sobre cómo se han ido adaptando estas especies a lo largo de los años, porque han superado eventos de extinción masiva, adaptándose, por tanto leer, ¿no?, su genoma nos puede aportar claves en este sentido. También podemos sacar beneficio, porque muchas de estas especies son resistentes a la privación de oxígeno, por tanto nos puede ayudar también a ver cómo reacciona el cuerpo humano ante estas acciones, y también resistencia a bajas temperaturas. Criopreservación de tejidos puede ofrecer muchas opciones también en la biomedicina. Pero no solo eso, sino también desde el punto de vista de conservación hay un problema con estas especies y con muchos reptiles. Sabéis que estas especies ponen huevos. Los huevos se incuban en la arena. Esas especies como otras, ¿cómo determinan el sexo? No determinan el sexo como los humanos con una X y un Y, sino que determinan el sexo dependiendo de temperatura. No sabemos muy bien cómo estos mecanismos actúan, estamos en ello, pero lo que se sabe es que dependiendo de cómo se incuban los huevos, a altas temperaturas salen hembras, a bajas temperaturas salen machos. Entonces os podéis imaginar la distorsión que esto conlleva si vamos aumentando la temperatura de manera sin control. ¿Vale? Es una de las cosas, por ejemplo, que nos interesa estudiar.
porque si vemos aquí este gráfico, temperatura estándar, tenemos la proporción 50%, 50% de hembras y machos, pero si alteramos cualquiera de estos dos rangos, alteramos también la distribución de los sexos. Es muy importante también ver desde ese punto de vista genético esto cómo se determina para poder un poco entender cómo actuar, ¿no? Y ese es el ejemplo que os quería mostrar. Básicamente quedarnos con este mensaje, que es importante la ciencia, es importante entender genomas, la diversidad de los genomas, no solo es la especie humana, obviamente tenemos que ver lo que nos rodea para entender su evolución, cómo hemos llegado hasta aquí, para poder entender cómo podemos solucionar problemas después, conservar la biodiversidad y por tercer punto, que eso nos puede también aportar beneficios. Y solo quiero acabar con un mensaje positivo, ¿no? Es un mensaje que es una frase que seguramente a lo mejor habéis escuchado alguno de vosotros, ¿no? Que al final conservaremos aquello que amamos, amaremos aquello que entendemos y entenderemos todo lo que nos enseñan. Por eso es importante divulgar e intentar entender toda la diversidad que nos rodea. Y esto es todo. Muchas gracias. Moltes gràcies per aquesta presentació realment apassionant. L'Aurora fa una feina que qualsevol de nosaltres podem sentir fàcilment que és apassionant i només cal veure-la per poder notar també que ella hi posa passió. No cal dir que hem vist la mateixa passió a l'escoltar la introducció de la Paula i ja que l'Aurora us servia una mica amb safat, això també, no? Com ho feu, això? Com heu trobat l'inici d'aquest camí tan musical com científic d'investigació? Com heu trobat aquesta empenta, no? Que en diem il·lusió, tècnicament a vegades en diuen motivació, no? Però aquesta il·lusió per emprendre un camí complex, tots dos, complexa, per interessants i apassionants que siguin, sens dubte carregats de complexitat, com ho heu fet això? Aquesta il·lusió, quan es va despertar? Com es va despertar? Bueno, començo jo. Parlaré en castellà, que si no me atranco mucho. Yo, en mi caso, cuando yo era pequeña, cantaba, como todos los peques en el cole y en la guardia y todo. Pero recuerdo que con 7 años dije que quería ser cantante. Y de alguna manera creo que a veces se despierta una llamita dentro que no te sé decir yo por qué pasa esto, pero sucede. Uno le gusta algo y dice yo quiero hacer esto y me veo, yo quiero ser cantante, quiero estar en los escenarios, quiero ser una estrellita. Me veía ahí metida rodeada de focos y ya está. O sea, es como luego lo que haces un poco de mayor, si esa llama sigue viva, le sigues dando coba, ¿no? Le sigues dando pie a que esa llamita no se apague y es como un poco seguir escuchando un poco esa pequeña llamada interior que un día se encendió, no sé cómo. Esa es la maravilla, ¿no? Hay veces que esa motivación y esa ilusión se enciende y es que yo no te sé decir, tú eres más psicólogo que yo, ¿no? Tú lo sabes más, sí, yo no lo sé. Sí, psicóloga tanto como quieras, pero hay algo del orden de la poesía que ahí se pone en marcha y que solo los artistas y los poetas podéis decirlo de esta manera, ¿no? Porque qué bonito, ¿no? Y creo que casi ya lo decías de esta manera, dijiste, yo ya estuve ahí, ¿no? Tu primera canción, yo ya estuve ahí. Ella de pequeñita ya nos dice que ya lo visitó, ¿no? De bien pequeña algo sentiste por ahí, sí. Ya visitaste todo esto que algún día de repente las paredes vuelven a hablar. Sí. Lo explicas muy bien. Totalmente. Bueno, lo explicas muy ¿cómo bien. se puede? Sí. Aurora, tu què ens dius de la teva il·lusió, no? Bueno, yo tan jovencita, quizás no. Pero bueno, ya cuando acabas los estudios de instituto, pues bueno, ya vas y tienes que decidir qué hacer, pues tienes que empezar a pensar, ¿no? Y bueno, como ya veis, yo tuve que coger las maletas porque ya sabía un poco que quería hacer genética o algo relacionado con genética. Y bueno, allí en la provincia de Cádiz no había universidades que hiciesen biología y había que irse igualmente. Y mire, ¿dónde puedo irme más lejos? Al otro lado de la península. No, ya un poco así. Bueno, empiezas a hacer biología y la verdad es que
el campo de entender organismos diferentes y tal ya viene un poco con el desarrollo de la carrera, ¿no? Y hacer prácticas en un laboratorio antes de acabar la carrera pues ya te hace un poco ver el qué. Además, recuerdo que empecé a hacer prácticas al final, tercer, cuarto año, y ya viendo los cromosomas a través del microscopio te dices, uy, aquí hay algo interesante, y continuar por ahí, y luego el camino se va haciendo y hasta ahora. Se hace l'andar. Les dues dieu una cosa semblant, de totes maneres, no? Com que hi ha una mena d'espurneta que es desperta no se sap quan, ¿no? Pero que dice yo, la estrellita, esta estrellita, ¿no? Como que ahí de repente hay algo que, además de ilusión, ¿no? Ya empieza a ser algo así como una especie de objetivo. Tenemos ahí, ¿no? La estrellita, què m'agradaria fer, no? El genoma, no genoma, on s'ha de fer, de quina manera. Hay algo en todo esto, ¿no? Que va pergeniando, no sé, me lo explicaréis vosotras mejor, ¿no? Pero como que parece que pergenia una especie de determinación. O sea, ya la ilusión, ¿no? Este impulso, esta ilusión, empieza a tener como otra forma, ¿no? Una especie de determinación, de objetivo. ¿Podríais hablar un poco de si esto ha pasado, ¿no? Si os ha pasado, de sentir que este impulso y esta ilusión de repente va tomando otra forma y uno dice, ¡ea! Ahí tengo un camino. Yo creo que lo ha explicado Aurora. A mí me pasó lo mismo. Yo vivía en Marbella y tuve claro que me tenía que ir de allí si quería aprender música y contactar con músicos y ir a sitios donde hubiera mucha música, ¿no? Mucha oferta y mucha demanda de lo que yo estaba buscando. Y también pues vine a parar aquí a Barcelona. Yo tenía claro, o Madrid o Barcelona si me quedo en España, y si no, pues más allá, ¿no? Lo que pasa es que me daba mucho apuro irme fuera. Lo intenté ir a LIPA, a la escuela de Liverpool de Paul McCartney, pero no me cogieron y dije, pues bueno, me voy a conformar con Barcelona. ¿Qué vamos a hacer? Y la verdad es que fue una apuesta un poco a ciegas, ¿no? Pero yo tenía claro que lo que yo quería hacer tenía que ir a un sitio, y todo, que lo pasé fatal. O sea, imaginaros, los 18 años de hoy no son los 18 años de hace... hoy. Hace 22 años creo ya, ¿no? Tengo 40, pues bueno, eso. Hace 22 años, los 18 años eran... yo casi acababa de terminar de jugar con las Barbies, como quien dice, ¿no? Entonces, venirme a Barcelona sola y verme aquí... y el catalán no lo entendía, fuera de mi núcleo, o sea, fue súper duro, pero yo tenía muy claro que yo quería desarrollarme, yo quería estar aquí y quería ir a sitios donde hubiera música, quería aprender música, o sea, ese fue el inicio de un compromiso, ¿no? Que estamos hablando, una determinación de... es que yo esto lo quiero, por encima de las crisis de ansiedad que tuve, la residencia de monja en la que viví, o sea, bueno, es que si os cuento no acabo, pero... Cuenta. Algún día todo empezó a ponerse en su sitio. Dejé la carrera de Derecho que había empezado a estudiar, y entonces mi padre vio que yo estaba hecha polvo, queriendo compaginar una vida normal con una vida artística, vamos a llamarla normal, sí. Por decir, no, estudia alguna carrera que te dé un futuro, y no me sirvió, me vine abajo, me quebré, y entonces eso en casa lo vieron, y eso fue guay, que bueno, tus padres te ven hecha polvo y te dicen, pues vamos a apoyarte, y eso fue también como un punto clave, ¿no? De que me ayudó a poderlo hacer más, ¿sabes? O sea, dedicarme a 100% a la música. O sea, la importancia de cuenta con nosotros, ¿no? Sí. Estamos aquí. Sí. Es guay, no todo el mundo puede, ¿eh? No. O sea, yo, alegría de la vida que Dios me ha dado de tener unos padres que dicen, venga, va, pues vale. A la primera no, pero a la segunda, cuando ya lo vieron claro que yo no podía con la vida así, pues dijeron, venga, para adelante. Entonces, esa determinación ya no es solo también... es un tema de personalidad, sí, pero también es un tema circunstancial. Sí. Que te ayude tu entorno, que te ayuden tus padres o tu familia, o bueno, hay gente que lo ha tenido mucho más crudo y aún así ha podido tirar para adelante. Y ole, es de ole. Yo la verdad es que lo tuve más o menos fácil.
Lo pasé regular aquí, pero más o menos fácil. Bueno, fácil hasta por ahí nomás. En ese punto, la bravura de decir, o la valentía de decir, venga, voy y lo hago, también vino de ahí, ¿no? Aurora, por ahí estamos hablando, tú que entiendes mucho más que todos nosotros de esto, de adaptación para poder, ¿no?, sostener, para avanzar. Yo creo que hay puntos en común, ¿no? El tener claro desde el principio que quieres hacer otras cosas que no tienes en tu entorno y tienes que buscarte la vida para hacerlo. Y bueno, vas haciendo el camino y también te vas encontrando con decisiones que vas haciendo para, aunque no lo visualices o puedas visualizarlo, pero el camino luego te lleva. Bueno, yo creo que aquí hay un compañero de la audiencia que un día me dijo, contigo la cigüeña se equivocó. No. Te dejó en otro sitio. Te dejó en otro sitio. Se equivocó de cuna, ¿no? No, sino que vas haciendo el camino a medida que te lo vas encontrando. Es que yo creo que tenemos puntos muy en común, porque igual, jovencita, 30 algo para arriba, sin saber muy bien dónde ibas. Y bueno, y es un poco las ganas de tirar para adelante, claro. Pues ja veieu, per no saber cap on anaven ni l'una ni l'altra, quin privilegi de dones que ens acompanyen aquesta nit. Bueno, per seguir, la Paula potser ens farà un altre motiu musical, sí? Con mi compi Carlos. Con el compi Carlos. Cuando me mira, cobro vida, amor, y si te apartas, se apaga mi bella flor. Brilla más cuando sonríe, los rayos del sol al despertar, se hace el hielo cuando calla y me cuesta respirar. Ay, ay, Cuando no te conocía, todo el mundo me hablaba de ti. Yo era piedra entre las piedras y ahora creo que soy feliz. Cada vez que tú me miras, algo lindo nace dentro. Cada vez que yo te miro, se hace grande lo que siento. Se hace grande lo que siento. Se hace grande lo que siento. Amanezco entre tus brazos, al abrigo de tu espalda, amor, y cuando te das la vuelta, se enciende mi faro, amor. Cada vez que tú me miras, algo lindo nace dentro. Cada vez que yo te miro, se hace grande lo que siento. Cada vez que tú me miras,
Moltes gràcies. Preciós, Paula, preciós. Gràcies. Com heu fet gran el que sentíeu vosaltres per aquesta passió, no? Per aquesta feina, per desenvolupar aquest projecte professional? Expliqueu-nos una mica les trajectòries, no? De cadascuna des del punt de vista professional. Com ha tingut lloc tot plegat, la trajectòria més professional, què ha estat necessari, no? Perquè tot aquest procés arribés fins avui. I dic fins avui perquè això és un procés, està work in progress, Sí, no ha acabat, no ha acabat. Oh, i tant que no, work in progress total. Totes dues. Bueno, una mica ja ens heu la dit. trayectoria ya un poco la habéis visto, ¿no? Un poco un culo inquieto aquí y allá y claro, vas tomando, a medida que vas acabando etapas, te vas planteando la siguiente. Claro, ahora con perspectiva puede parecer que todo está súper decidido desde el principio, pero no es así. Siempre, sobre todo en ciencia, donde vas partiendo de financiación, tienes que pedir dinero, tienes que vivir. Entonces las decisiones son a corto plazo, no te puedes plantear las cosas a medio y largo plazo. Entonces vas tomando decisiones, ahora me voy aquí, ahora me voy allá, intentando hacerlo de manera que primero estés haciendo algo que te gusta y que te motiva, porque si ese es el objetivo principal que te mueve, después las cosas van saliendo. Claro, lo ves ahora con la perspectiva. Cuando, por ejemplo, acabas, en mi caso, que acabé aquí la carrera en Barcelona y te planteas dónde vas después, claro, no me quedé en Europa, sino que dices, no, me voy a Sudáfrica. No. Mis padres me dijeron, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Pero luego ves que se te abre la mente porque ves el mundo de otra manera y no es tan terrible como uno puede pensar, ¿no? Lo importante es hacer las cosas que a uno le gusta y luego el camino se va abriendo. Visto retrospectivamente, ¿parece menos difícil de lo que fue? Retrospectivamente. Bueno, es que no fue difícil. ¿No? No. Yo me lo pasé muy bien. No está reñido, ¿eh? Puede ser muy difícil y pasárselo muy bien, ¿eh? No está reñido. No, yo también tuve la suerte que mi pareja me acompañó. Ajá. Entonces, claro, eso se hace todo más fácil. ¿Es otro investigador? Sí. Entonces hace que las cosas pues también sean más fáciles. Pero bueno, las decisiones las tienes que tomar igual. Irte fuera, ¿cuánto tiempo? No lo sabes. 1 año, 2 años, 3 años. Entonces empiezas 1 año y tienes que plantearte al segundo, ¿dónde voy después? Pues sigues, o sea, no acabas de descansar. Tienes 1 año de tranquilidad, pero después al siguiente día tienes que volver a plantearte qué vas a hacer. Otra inquietud permanente. Siempre. O sea, siempre. La incertidumbre, ¿no? Eso está. Propia de la ciencia y además en la vida. Tienes que vivir con eso. Al final yo creo que generas o aprendes estrategias para vivir con eso, con el incertidumbre. ¿Cuáles fueron un poco los mayores obstáculos que pensáis que tuvisteis que vencer? Para las dos, pero las dos. Bueno, esto de la incertidumbre es muy compartido en el mundo del arte en general, no solo de la música, yo creo. O bueno, los autónomos, vamos a llamarlo en general, porque es que este mes facturo esto y el mes que viene yo qué sé. O este mes tengo no sé cuántos alumnos o no sé cuántos clientes y el siguiente no lo sé. En fin, y vamos siempre capeando un poco. Buscamos, por un lado, a veces la estabilidad de un proyecto firme o, por ejemplo, caso nuestro, ¿no? Carlos y yo y Rafa, otro compañero que está ahí, damos clases en escuelas de música. Esto nos permite tener una mini tranquilidad de que a fin de mes tenemos un fijo, pero claro, luego también quieres ser artista, es que es otra historia, realmente es otro mundo, es muy diferente. Yo hace poco he hecho el máster de profesorado, bachillerato, la ESO y tal, y ostras, cuando viví la sensación de dar clases en las prácticas, de dar clases en un instituto, dije, madre mía, ¿dónde me he metido? Porque a mí me gusta enseñar. No sé, hay un componente ahí mío que tengo tutoriales, doy clases a alumnos de técnica vocal y me gusta explicar lo que sé. He hecho masterclasses, pero claro, dedicarte mucho a esa otra faceta que sí bien te da una estabilidad económica y mental también, pero mental por lo económico, no por la tranquilidad financiera, pero que luego no tiene nada que ver con dar rienda suelta a esto que tú sabes que has venido al mundo, ¿sabes? Es como, pero si yo he venido para cantar,
¿qué estoy haciendo en una escuela dando tantas horas de clase? Que lo agradeces igual porque dices, no quiero ser una desagradecida de la vida, pero es verdad, ¿dónde queda mi llamita que estábamos hablando antes, ¿no? Y entonces vamos capeando porque quieres escucharte también, ¿no? Y bueno, en fin, y vamos ahí. Y entonces es como, me escucho, quiero ser artista, quiero hacer bolos, quiero cantar aquí, allí, no sé qué, un proyecto y otro, y luego dices, ay, pero la incertidumbre, no sé, a fin de mes, no sé si este proyecto que le estoy poniendo tanta energía y tanto tiempo me va a dar luego, pues eso que tú quieres que te dé cuando inviertes en una cosa que te funcione. O sea, que no sé contaros cuántos grupos he montado. O sea, es que es una barbaridad, igual que ella. Has estado en no sé cuántos proyectos, has estado aquí, luego has ido para allá. Yo no me he movido tanto de sitio, pero me he metido en muchos proyectos, he picado muchas puertas, un manager, otro, una agencia, otra. No, por aquí no. Digo, ¿pero dónde me voy? Bueno, me voy a quedar en mi casa al final, ¿no? El no siempre está. Y me hago influencer, ¿cómo se dice esto? Un youtuber, ¿no? O sea, pero me voy a hacer youtuber porque como las agencias no me buscan, pues me quedo en mi casa y me grabo yo sola en mi casa vídeos cantando y que me vea la gente que está en las redes. Es otra vía más. Tengo una compi que está ganando un pastizal en TikTok, haciendo directos en TikTok. Pero a mí la llamita no está ahí. Me gusta más esto, ¿no? Es como ir a un sitio y hacer conciertos. Es que en fin, al final es como, bueno, por aquí, bueno, por allí. Y bueno, esto no, bueno, pues esta otra cosa. Y estamos todo el día inventando. No sé si supongo que tú también. O sea, si no es por aquí, pues será por allá, ¿no? Sí, es así, es así. Yo no te digo la de horas que uno invierte en escribir cosas que después no van a ningún sitio. Si tuviese un Excel con todas las horas invertidas, ya dices, me voy, chao. Nada. Pero bueno, haces 10, te sale una. Y entonces esa una te sigue motivando hasta la siguiente. Y así. Entonces lo que tienes que hacer es vivir con eso. Gestionar la frustración y gestionar el no. Que también es guay, no sé si a ti te ha pasado, apartarte una temporada. Como decir, creo que me voy a poner a yo que sé, a otra cosa. Ahí al fondo ya te estás riendo. No. Que dices, igual si una temporadilla es que estoy tan agobiada, tan rayada, tan quemada, que a mí me ha pasado. Y digo, mira, pues no sé, una temporada me dio por hacer terrarios con plantas y figuritas de maquetas de trenes. Y me salían muy bonitas y pensé, ay, qué chuli, me monto un taller, porque como que se me iba mucho la noción del tiempo y eso es guay, eso es muy buena señal, como que de repente se despierta otra pasión y otro hobby. Pero luego dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Pero qué estás haciendo, hija mía? Gastando tanto dinero en materiales, en tal, en no sé qué, y dedicando tantas horas. Y ves que si la gente, o sea, aquí, esto es como montar otro negocio, ¿no? Empezar de cero. Que esto no es pim pam. Entonces al final dices, bueno, voy a cantar, voy a seguir cantando. Y luego es guay porque luego lo vuelves a pillar con muchas ganas. Seguro. Es interesante porque aquí aparecía habrá similitudes y diferencias, ahora lo hablaremos un poco, pero más allá de las similitudes, aquí tú decías, es bueno como apartarse, y Aurora mira con una cara como diciendo, aquí en este otro terreno, y allí se escuchan voces in off, como dient, em sembla que no es la idea, pero no digo, es cuando la frustración es muy grande, o sea, claro, pero lo interesante es ver aquí distintas maneras, ¿no? Claro. de enfrentarla y de colocarse frente a ella. A veces yo no fui a la psicóloga que me dijera cómo gestiono la frustración, amiga mía. Ninguna, Nadie me lo dijo. Te lo diría, créeme, hazme caso. Y si te encuentras alguna que lo hace, sospecha un poco. Otra cosa es, bueno, facilitar y ayudar que cada uno encuentre, pero si te dicen por ahí, sospecha. Bueno, hay que caminar cada pasito, ¿no? Claro, como que decimos. sí, claro que sí. Y ya está. Así que, Aurora, eso de tomar distancia, no. Tú, de frente. Bueno, es que una vez hablando con colegas decía, esto es como montar en bicicleta, si dejas de peladear... Te caes. Entonces, bueno, pues la marcha la puedes tener más rápida, puedes reposar un poco, pero es un poco el continuo. Sobre todo porque sí, tienes que ir tirando un poco del carro. Y claro que a veces dices, chao, me voy, bajo y Necesito adiós. un descansito, ¿no? Breves vacaciones. Bueno, pues intentas sí, o de descomprimir un poco, pero parar, no.
I similitudes, perquè tradicionalment s'ha pensat que la ciència té a veure amb la investigació i que l'art té a veure amb la creativitat. Tradicionalment aquesta dicotomia, no? Sempre s'ha pensat una mica d'aquesta manera. Això, penseu que és així? La científica pensa que la creativitat no va amb la ciència, l'artista pensa que... Què penseu d'això? Yo es que de ciencia sé muy poco. De Habla ciencia ya, tú. pero... Investigar en la música, igual que la creatividad en la ciencia. De las dos ciencia, cosas pero están... tú también exploras, ¿no? Es que yo soy muy rara, a ver, ¿cómo A te lo ver, digo? cuéntanos. O sea, porque cuando yo me siento, o sea, mi forma de componer no es con la cabeza, no es mental. No. Se pueden hacer canciones mentalmente, pensando en la rima A, B, B, A y una melodía que haga así, o una armonía que haga, voy la tónica, luego el sexto grado, luego el cuarto, porque son fórmulas que funcionan. Yo no compongo así. Yo me siento y digo, a ver qué me viene, hago yun yun, un poco a ver qué sale. Ajá. Es que es muy raro, pero bueno, es un poco... Muy interesante lo que No dices, sé, saber qué Paula. me viene, a ver qué me sale. Empiezo a pensar cosas de cómo estoy, ¿no? Y qué viene, ¿no? Entonces, es que, bueno, es un poco espiritual la movida. Yo no soy muy cristiana y muy esto, pero tengo una canción que se llama La canción que quería existir, ¿no? Y entonces es como que a través de mí esa canción tomó forma. Ella quería materializarse y entonces de repente me encontró a mí un día sentada delante del piano y fue como, venga, ven para acá, y salió, ¿no? Bueno, es raro, pero a veces compongo canciones en media hora, es como, ¡hola! Todo lo que escupió y qué chulo me ha quedado. Y luego además cuando empiezo a ser consciente de lo que he hecho digo, esto lo he escrito yo, qué fuerte. Y luego además, muy curioso, no me aprendo mis canciones, aquí me veis con el iPad, o sea, es como si fuera una canción de otra persona a veces. Es un canal. Sí, no sé si eso pasa en la ciencia, no tengo ni idea. Ojalá escribieran media hora proyectos de 50 páginas. Toma, venga. ¿Y durmiendo no descubres cosas? A mí se me ocurren unas melodías guapísimas durmiendo que luego, cuando me levanto, no me acuerdo. Digo, pero si estaba chulísima. En mitad del sueño de la noche tengo melodías. Sé que hay gente que duerme con el móvil al lado por si se despierta y lo graba la melo y sigue durmiendo. A mí me ha pasado 1 o 2 veces nada más. Pero aquello que dices, ya no me acuerdo qué era eso. Sé que era muy guay. Bueno, no sé, es que no sé cómo... Paula, describes el proceso creativo, ¿no? Sí, es que es una flipada. O sea, Sí, en realidad lo es como una es, fumada. Yo no lo fumo, es, pero lo es es. como que le han dado a esta chica... No necesitas fumar. No, es como que le han dado a esta... Y luego es como cuando tomas tierra y empiezas a ser muy mental, se pierde toda la chispa, ¿sabes? Es como que dices, ahora no me sale. Si me empeño en hacerlo ahora, no sale. De todas maneras lo dices como si lo que saliera, ¿no? Esto que sale, que dices, es que es una maravilla, y lo es, Sí. y lo es, como ellos, cuando tienen esta especie de inspiración y aparece, yo qué sé, ellos sabrán más, yo ahora me arriesgo demasiado, pero sale de repente una hipótesis, ¿no? Y los que no entendemos nada y escuchamos la formulación de una pregunta que para nosotros es medio mágica, los neófitos, los que no sabemos, bueno, la inspiración, ¿no? Lo que pasa es que, dicho como lo dice Paula, la inspiración parecería que es algo, no sé, déjame decirlo así, ¿no? Ella dice rarito. Sí, no, porque es difícil porque, explicarlo, claro porque que dices, lo es, ¿cómo le vas a pero- decir? pero Dame es que una clase, está- claro, yo he dado alguna vez un taller de songwriting que le llaman. Y digo, ¿pero qué le voy a enseñar yo a esta gente? ¿Cómo les voy a decir cómo compongo yo? Bueno, pero es que que es- esta inspiración, cuando sale así, que tú parece que dices que sale como ciencia infusa, ¿no? Proviene de todo un recorrido que es el que nos habéis estado explicando las dos, Claro, ¿no? también es Ahí verdad, dentro, cuenta mucho que has hombre, estado ahí picando nos piedra hablan de un estudiando. trabajo preestablecido de años, no de días, ni horitas, ni alguna, ¿no?
papers y papers y papers y lecturas y lecturas y lecturas y horas, ¿no?, de microscopio y de laboratorio y de investigación y de sueños no realizados, realizados, esperados, anhelados. ¡Caramba! Y un montón de novios que me han dejado. Seguro, no me atrevía yo, Es Paula, que pero eso es un estaba a temazo. punto. Claro que sí. Un montón de putadillas de experiencias vividas, claro, ¿no? Luego no es ciencia infusa, ¿no? ¿De dónde sale todo eso, no? También ahí, que te tiene que hervir algo dentro, ¿no? De ahí. Se junta todo. De ahí sale, ¿no? Del conocimiento adquirido, del bagaje y de esta cosa mágica que al final se da. Sí. També vosaltres, ¿eh? Tuviéramos más magia, pero entonces no sería ciencia. No lo sería. No, pero sí que es verdad que el trabajo es diferente, ¿no? Porque es más constante de probar, de no tanto probar, sino experimentar y los resultados, y en función de los resultados plantearte la siguiente y plantearte la siguiente. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros tenemos que pedir dinero. Trabajamos con financiación pública, financiación privada. Y ahí sí que necesitamos la inspiración. Wow, yo también. Aurora, y algo más, ¿no?, que inspiración. Mucha paciencia. Pero implica, ¿no?, que tienes que idear maneras de plantear cosas nuevas constantemente, prácticamente. En base a algo que ya existe, que has trabajado, pero que hay un punto que tienes que estar maquinando, ¿no? O sea, siempre, es como estar maquinando. Siempre. Yo vivo en el futuro. Bueno, en el sentido de que tienes que plantearte a 4 años vista, 5 años vista, cosas así. ¿Cómo conseguís compaginar todo esto, ¿no?, con la vida, con el proyecto vital, con lo personal, con nos decían por ahí, ¿no?, con la sinfonía de la vida de cada uno? Claro, para mí la música siempre ha sido lo prioritario. O sea, es como, creo que es un tema de prioridades, ¿no? Ajá. O sea, si te topas un día con una persona que te dice, pues es que a mí no me gusta que vengas tan tarde a casa, perdona. Es como, yo hago conciertos y vengo a la hora, ¿no? A mí nunca me ha pasado, tengo la suerte de que todo mi entorno siempre ha entendido a qué me dedico. Aún así, teniendo gente que estudia, bueno, lo que hablábamos antes, o búscate algo que te dé una estabilidad, un trabajo, vale. Dejando un poco eso de lado y teniendo muy claro que la incertidumbre es una constante que perdura, siempre está ahí. Pues eso es un poco el tener en cuenta que hay un montón de variables que contamos con ellas. Entonces es como, yo le doy prioridad a todo lo que es esto, que es lo que quiero, que es mi trabajo y que es a lo que me quiero dedicar. Luego es verdad que cuando pasan los años una se vuelve un poquito más, como te digo yo, exquisita. Hoy, por ejemplo, le decía a una compañera, yo es que ahora mismo salir de bolo y coger un avión y ir a no sé dónde, pues me lo voy a pensar. Es como que ya llegó una edad que dice, antes me tiraba a la piscina cualquier cosa, y decía, vamos de bola no sé dónde, venga, va. Y o en furgoneta, un viaje no sé cuántas horas, y ahora ya pues es como, ostras, necesito que económicamente eso me compense mucho. No sé, me vuelvo más, ¿no? Una se vuelve un poquito más... Pero bueno, si eso pasa porque hay alternativas, hay otras alternativas, y dices, bueno, mira, como tengo esto, pues estoy cómoda ahí. ¿Me estoy yendo por los cerros? Es que ya no me acuerdo de la pregunta. No, para nada. No me acuerdo de la pregunta. Lo siento. La compaginación con la vida con misma. La vida, sí. Vale, mi vida es esto. Sí. Conclusión, mi vida es esta. Pero es verdad que lo que decía, la edad me está llevando a un punto de, ahora pues me apetece un puntito más de tranquilidad. Bueno, ahora vivo en la montaña, por ejemplo, y eso me está dando un pelín de no estresarme tanto. De no agobiarme tanto, por lo menos. Ya he dado un pequeño pasito, pero claro, eso ya es otra cosa. ¿Y en la ciencia, Aurora, cómo se lleva esto? Bueno, se lleva como puede, como se puede. Pero sí que es verdad que bueno, la motivación como es tan alta, pues intentas compaginarlo con el día a día, aunque el día a día es mucho el trabajo en el que uno está. Pero también si te rodeas de gente que te entiende, o que también está en el campo, o que tampoco está, pero que también entiende la motivación, pues se lleva. Lo importante es estar contento con lo que uno hace al final. Tú hablas mucho del soporte del entorno, del Hombre, siempre es equipo. importante, yo creo, ¿no? Siempre, es que no estamos solos, es que
no se pueden hacer las cosas solo, ¿no? Tanto en el trabajo como fuera del trabajo. Como en la vida. Bueno, yo, por ejemplo, en tu caso, mi familia me apoya muchísimo a coge, vuela, haz lo que quieras. Y eso también es verdad que hace que después no tengas eso para el miedo a plantearte cosas porque eso no vaya a ocurrir. Porque yo creo que también la confianza en eso es importante, ¿no? Y eso también, luego tú también intentas crear una red que de eso también sirva. Es como una espiral positiva, ¿no? Yo creo que, claro, que la confianza siempre es importante. Porque como siempre te vas a encontrar con problemas y siempre van a ser todo muy difícil, pues intentar que no lo sea tanto. Pues quizás el buen momento para que nos haga otra interpretación, Venga, Paula. Vamos. Esta que me parece que justo es Oda a la vida, ¿no? Oda, sí. Oda a la vida. Tuyo es el fruto de mi vientre sano y el equilibrio de toda belleza, hasta el contraste de toda rareza y cada mota de mi pelo cano. A ti te debo el aire que me aguanta, también la gana después de la desgana. Te debo el tener una mano hermana, si me decido ya nada me espanta. Si es tal como cuentan, no debió de ser tan malo. O la manzana nunca la mordió, no hubo pecado. Si es que al fin de cuentas aquí no se está tan mal, todo es aprender para encontrar la paz mental. Tuyo es el fruto de todos mis intentos y la virtud de tenerme paciencia. Me regalaste el arte como ciencia, te concedo este baile en un momento. Si es tal como cuentan, no debió de ser tan malo. O la manzana nunca la mordió, no hubo pecado. Si es que al fin de cuentas aquí no se está tan mal, todo es aprender para encontrar la paz mental. Que la vida me siga regalando lo que sea de la forma más pura. Como no, yo quiero estar a la altura para dar y seguir caminando. Si es tal como cuentan, no debió de ser tan malo. O la manzana nunca la mordió, no hubo pecado. Si es que al fin de cuentas aquí no se está tan mal, todo es aprender para encontrar la paz mental.
Gracias. Precisamente la letra lo que digo es que no hubo un pecado original, ¿no? Sino es que no va a ser tan malo todo esto que estamos viviendo. Se supone que estamos en el infierno porque mordió la manzana, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, a ratos lo pasamos regular, pero no es tan malo. Pero no está tan mal. Y mira, ahí me sirves un poco la pregunta casi, ¿no? Ahora, y aquí, ¿no? En el aquí y ahora, esta determinación que hablábamos hace un rato, ¿no? Al principio, que os llevó a, no solo a iniciar, sino a mantener todo este camino, ahora mirando hacia atrás, ¿cómo es el momento de ahora? ¿Qué es lo que sentís que os mantiene, ¿no? En este, sabéis que hablamos siempre de una cosa es tener el primer impulso, pero después sostenerlo, la sostenibilidad, ¿no? Lo más difícil. Ahora y aquí, ¿qué diríais que es lo fundamental que os sostiene en el camino, con el proyecto y mirando hacia el futuro? Para mí es seguir haciéndome caso, que es lo que hablábamos antes. Es como, sigo escuchando a la Paulita de los 7 años. Es como, bueno, mira, todavía no he ganado un Grammy, o sea, es que yo quería un Grammy, siempre lo he dicho, yo quiero ganar un Grammy y creo que todavía me queda un pelín de vida como para pensar, bueno, a lo mejor, no sé yo, pero bueno, vamos a decir, todavía no he llegado ahí y entonces como todavía no he llegado, pues es como, espérate que igual queda algo, ¿sabes? Ajá. Queda un poquillo de tiempo y a lo mejor no llego, pero es como, te mantiene de alguna manera un objetivo que es un poco una excusa para seguir haciendo y seguir haciendo y seguir aquí y allí y otro concierto y otra. Es el seguir, ¿no? O sea, es como me sigo escuchando y me sigo haciendo caso, que yo lo que quiero es estar aquí metida. La ilusión permanece, sí, allá, pero está. Sí, yo creo que es esto, es escucharte, ¿no? Y decir, eso sigue ahí. Sí, también en mi caso, bueno, es hacer lo que te gusta y pasártelo bien con lo que haces y también con la gente con la que trabajas, porque eso es fundamental. Y mantener la ilusión, sí, la ilusión, no sé, yo en mi caso no está igual, o más todavía. Sí. Cuéntanos, ¿cómo lo haces esto? Qué guay, es verdad, porque yo más no tengo, ¿eh? Ah, mira, ¿ves? Diferencias individuales, Sí, a ver. Cuéntale. Bueno, ahora me meto aquí en un ¿Por qué tienen más, Aurora? Es heavy esto, ¿eh? Bueno, porque cuando más, yo qué sé, cuando más te estás haciendo, más ves lo que queda por hacer. Entonces, como hay hay muchísimas cosas, pero entonces ves que, bueno, que todavía se puede seguir haciendo cosas, muchas. Entonces, bueno, es que eso es importante, mantener la motivación, si no, como todo es difícil, se te puede perder la cosa muy rápido, ¿no? Entonces, intentar que, bueno, que todavía quedan muchas cosas por hacer. Y ya te digo, disfrutar con lo que haces y con la gente con lo que haces. Pones énfasis en el hecho de la gratificación que da lo que haces, ¿no? Sobre todo la gratificación. Hombre, es que si no disfrutas con lo que haces... ¿Qué haces, verdad? ¿Qué estás haciendo? Y yo creo que una de las cosas buenas que tiene el trabajar, ¿no? en el campo en el que trabajamos, es que haces cosas que nadie hace, en el sentido, una pregunta concreta. Pues nadie más, o sea, que tú vayas a responder aquí o en el momento en que ves algo diferente y nadie más en ese momento lo tiene, que después lo compartes y tal, pero eso no tiene... Yo creo que no hay muchos trabajos que tengan esto, vaya. Háblanos más de esto, Aurora, es que es muy interesante. Este sentir, ¿no? Esta vivencia de estoy haciendo algo que para mí es único, ¿no? ¿Nos dices? Claro, porque sí, de manera general, en la ciencia que uno hace, pues planteas hipótesis para intentar responderlas de alguna manera, en base a lo que mucha gente ha hecho previamente, que eso también es importante. Pero claro, te enfrentas muchas veces a no saber qué te vas a encontrar, o en pensar cosas que todavía no han pasado. Y cuando pasan y las ves... Es que eso no tiene... espectacular esto, ¿no? Eso no tiene... Debe ser una experiencia, vamos, inefable. Sí, sí. Bueno, es que es también arte, ¿no? Ah, tienen cosas en común, ¿eh? ¿Verdad? Cuando no sabes cuándo te va a salir una canción y te sale, la tienes ahí. Pero claro,
también es un poco lo mismo. Sí, sí. Que hace que te motive también para ir creando. ¿Y Sí, os sí. pasa también que cuando has terminado de hacer algo que dices, esto es un rollo lo que he escrito? Bueno, hay muchas cosas que son rollo. Como que dices, esto Sí. no, otra Sí. otra cosa. Sí, ¿no? sí. Bueno, porque no todo lo que haces es fantástico, sino que Exacto. es un No todo te porcentaje convence, muy claro. pequeño, bueno, muy pequeño, no es la mayoría, pero eso hace que te motive para ir para adelante, ¿no? Porque claro que hacemos el día a día cosas que dices, esto es un rollo, esto es súper aburrido, pero tienes que hacer igual para compensar otras cosas. Es Bueno, que como nada las es... canciones, digo, estaba pensando un poco en... Haces una canción que en un momento dado dices, ostras, y luego al día siguiente la escuchas y dices, vaya tostón. ¿No? No sé. Con Ya todo, Aurora nos decía, ¿no?, la importancia que tiene este recorrido, lo que uno ve, lo que le ha gratificado ver, lo que ha podido ir haciendo, ¿no? Lo que este rastro, ¿no? Bueno, por ahí nos habla un poco de esto ahora de nuevo Paula con este nuevo tema que es dejar huella, ¿no? O sea, Aurora potser esta cosa que trasciende, ¿no? Cuando habéis descubierto cosas, cuando hay conocimiento, ¿no?, que se va acumulando, esta experiencia de pensar que este conocimiento deja huella, que trasciende de alguna manera, esto... Bueno, sí, de eso se trata, son pequeños granos de arena que vas dejando allá, vas dejando un camino para el que venga después. va sumando conocimiento, deja huella. Pues deja huella, Paula. Quiero encontrar la manera de ser para ti. Un bonito recuerdo que vaya contigo donde tú estés. Quiero mimarte y cuidarte, que te sientas bien. Si he venido para estar de paso, no quiero volver. No quiero volver. Siento la gana de hacer algo grande, porque tengo la certeza de que lo haré bien. Y es que no quiero caer en el olvido. Quiero evitarme la angustia de vivir sin sentido. Vivir sin sentido. Y es que no, pasar desapercibido no es la manera que quiero yo trazar mi camino. Y es que no, y es que no, y es que no, pasar desapercibido no es la manera que quiero yo trazar mi camino. Y es que no, y es que no. Me he perdido y he encontrado 4 veces 10, buscando la aprobación cuando no di con ningún Dios. Quiero sembrar la semilla de mi condición y saberme de una vez que yo soy una porción de ese Dios. Y es que no, pasar desapercibido no es la manera que quiero yo trazar mi camino. Y es que no, y es que no, y es que no, pasar desapercibido no es la manera que quiero yo trazar mi camino.
Gràcies, merci. Bueno, deja huella seguro, eh? Per anar acabant, aquí, a Aurora, ens dirigirem a aquest col·lectiu de l'XX. També. Clar que sí. I una mica ens preguntarem com veieu totes dues, no? Avui, en l'actualitat, per les dones, no? Per la dona, el seu paper en el món de la música, de la ciència, el recorregut que ha fet fins ara, què hauria de canviar, quines perspectives de cara al futur. Com veieu l'actualitat i el futur del paper de la dona a la música, a la ciència, per què no dir-ho, no? En la vida mateixa, però específicament en les vostres àreas. Bueno, yo creo que ya se ve, ¿no?, que es muy importante. Yo creo que ahora está mejor que tiempo atrás, ¿no? Aunque todavía, claro que hay muchísimas cosas. Yo doy clase en la universidad y ves en la carrera, en los grados son todo chicas, biomedicina o medicina, no tanto en ciencias tecnológicas, pero mucha mujer. Doctorado, máster, sigue habiendo mujer, pero a medida que va subiendo, pues esto va bajando, ¿no? Y lo que hay que hacer es que eso vaya cambiando. Obviamente está mucho mejor ahora que hace tiempo atrás, como te decía, pero todavía hace falta muchas más políticas para que eso cambie. Y que nosotros también eso vayamos haciendo cositas para que también cambie, ¿no? Pero bueno, ya lo habéis visto, después se puede hacer. Y yo tengo la suerte de que he tenido mentoras. Y aquí delante tengo a mi directora de tesis. Así que... Y a compañeras y a las chicas del laboratorio, es importante crear una red de mujeres que te ayuden a hacer cosas. Y en esos tiempos eran otros tiempos, ¿no? Y por suerte va cambiando, pero bueno, yo no me quejo. Yo he tenido suerte de tener mentoras en doctorado, después cuando he ido fuera también la mayoría mujeres, y intentar que la red que creas también sea de mujeres, porque se hacen las cosas diferentes, yo creo, un poco. ¿Sí? Sí. O al menos intentas romper círculos que ya están desde hace muchísimo tiempo. Porque muchas veces, a lo mejor eso no se dice mucho, pero muchas ideas no pasan en un laboratorio, pasan fuera del laboratorio. Y si van, ¿no?, cenas, comidas, donde todos son hombres y se crean y se retroalimentan unos a otros, en esos círculos no entras. Entonces tienes que crear círculos alternativos, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Por suerte eso está cambiando, ¿no? Pero eso hay que hacerlo. ¿Y en el mundo de la música, Paula? Este cambio que Aurora dice que al menos ella puede percibir, ¿no?, de estos últimos años. Yo creo que hay un tema importante, y es que a los niños, a los niños y niñas, me refiero a la edad de la niñez, se deberían dar opciones. Quizás hay un tema ahí. Es decir, yo por suerte, toda la vivencia y la experiencia que he tenido ha sido muy guay. O sea, yo nunca me he diferenciado de los chicos. Pero sí que es verdad que he estado muy rodeada de muchos chicos. La mayoría de músicos con los que he estudiado y con los que toco son hombres. Y entonces en las aulas yo notaba, o sea, mujeres batería, mujeres guitarristas, mujeres bajistas, hay muy pocas. Pero creo que esto viene de porque desde niños a lo mejor no, a las niñas o esas niñas no se les ha enseñado esas opciones que hay de música. Y por lo que sea, a lo mejor a los niños sí, o de chiquititos, pues a un niño a lo mejor le has comprado una guitarra o le has comprado un tamborcico, no sé, y a la niña a lo mejor no se lo has comprado, no se la... Y entonces no ha tenido esa oportunidad de descubrir ese instrumento. Creo que viene todo un poquito de ahí, de un tema cultural, ¿no? De concebir un poco esto es para los niños y esto es para las niñas. Y entonces luego cuando nos hacemos mayores creo que muchas veces se traduce en esto, en las aulas, ¿no? Yo ahora soy profesora del superior de música, del taller de música, y es verdad, cantantes, yo soy profesora de canto, tengo solo chicas. O sea,
a ver, no doy muchas horas a la semana, tengo 6 horas y media o así. Todas las alumnas que tengo este curso son chicas, cantantes. Es como que chicos cantantes hay pocos y luego, sin embargo, te vas a una clase de guitarristas y baterías y la mayoría son chicos. Yo por eso digo que hay un tema ahí de infancia, de niñez. Y entonces, si poco a poco la mentalidad a los padres les va cambiando, en general puede ser que sea muy interesante ofrecer opciones a todos los niños y los colores también. ¿Te gusta el rosa, el azul? No le enseña al niño, déjalo que elija, mira, toda la paleta, te doy toda la paleta. Y lo mismo, ¿no? Con los instrumentos, con piano, con percusión, y todo viene de un poquito de ahí. Y luego, con respecto a cómo ha sido mi evolución y cómo mi experiencia, cómo me han tratado a mí, yo siempre me he sentido una más. Nunca me he sentido ni excluida ni... Sí que es verdad que en muchos sitios, y esto es un poco, a veces es así, hay un evento y buscan una cantante para no sé qué, una cantante o un cantante, no quieren una cantante por lo que sea. Hay veces que, según hay eventos que prefieren una figura femenina, porque no es lo mismo decorar un espacio y amenizar una música con una figura femenina que con una figura masculina, y eso es así. ¿Por qué? No soy socióloga, pero pasa, sigue pasando. Entonces, las chicas nos hemos beneficiado en ese aspecto, en esas circunstancias, que por suerte no son muchas, son cosas muy concretas. El mundo, también estoy hablando del mundo de los eventos corporativos y privados, que eso es un mundo con un mercado súper concreto, exclusivo, y piden cada cosa rara a veces que dicen, madre mía, ponte así, ponte asado y ponte una ropa así asado. Y oye, pues mira, si quieres hacerlo, entras al trapo y ya está. Pero bueno, por lo general, lo que viene a ser el aspecto más artístico de la música, yo súper bien, siempre, con mis compis, y siempre me han valorado en función a mi talento. No si soy chica o si soy chico, sino porque les gusta lo que hago, creo, ¿eh? No les he preguntado, pero siempre me han tratado súper bien todos, todas y todos en general. Ya es un tema ya de afinidades musicales o de lo que sea, pero yo nunca he sentido barreras. ¿No has percibido discriminación? Yo nunca. Siempre me he sentido súper integrada en todos los ámbitos en los que he estado. Y sí que es verdad que en la industria musical hay muchos mercados y hay un tema importante aquí en la música mainstream o más comercial, que sí que es verdad que muchas veces se busca una figura sexualizada de la mujer, muchas veces, pero no siempre. Cuando sale un caso como Adele, de repente, porque llamó tanto la atención Adele, una chica gordita, antes estaba, bueno, rellenita, no estaba gorda, en fin, bueno, saliendo un poco del estándar pues estaba un poquito, y encima con una ropa y unos moños que parecía una señora mayor, ¿no? O sea, yo creo que eso rompió un molde de alguna manera, fue como algo pasó ahí y llamó, precisamente como se salía mucho, llamó la atención. Y al final es que te vienes a dar cuenta y dices que lo que hay que valorar, y ahora hay un montón de chicos que no son tan guapos, ¿no? O sea, digo, hablaba de la mujer sexualizada, pero también entiendo que hay ha habido una época que el chico también tenía que ser el chico guapetón, el Justin Timberlake, el otro, ¿no? Tenían que ser monos y guays y chulitos. Entonces, a día de hoy hay muchos chicos muy buenos que no son tan guapetones, que no son tan... A nivel de imagen ya no hay tanta importancia. Y eso es muy guay. Pero ves, te hablo tanto de chicas como de chicos, ¿no? Entonces es un tema. Por eso, desde mi experiencia, nunca he sentido que haya un punto como muy discriminado. Creo que eso ha sido un tema de industria, es que es un tema de mercado, ¿sabes? Y ella elige si quieres entrar ahí. Bueno, primero que puedas, que es muy difícil entrar ahí, pero luego ya es qué eliges tú hacer con todo. ¿Estás pensando? Se ha quedado pensando. No, es verdad. Claro, también son mundos diferentes, ¿no? Porque yo tampoco me he encontrado con problemas en ese sentido, ¿no? Sino que vas tirando. Pero sí que es verdad que al menos lo que os decía, la base son mujeres, y el problema en nuestra área es que cuando escalas hacia arriba, eso va desapareciendo. Y eso es lo que hay que ir cambiando. Bueno, o sea, supongo que habéis escuchado hablar, ¿no?, de esos techos de cristal, porque no pasas de un cierto
punto, por cuestiones varias. Tiene que ver con el muchas. poder, ¿no? Con el poder Claro. más que otra cosa. Totalmente. Entonces, hasta que el poder no cambie, o al menos se equipare 50-50, pero ahora el poder está en manos de señoros. No está distribuido. No lo está. O sea, hay mucho por hacer. Sí, por suerte. Por suerte, sí, sí. Quizá el público quiere hacer preguntas también en este momento, ¿no? Abrimos aquí una rueda de preguntas. Si alguien tiene interés en preguntar a Paula, a Aurora, a las dos. ¿Hay alguna pregunta por aquí? Mira, Roberto tiene alguna, me parece. Hola. En primer lugar, todos fantásticas. Me parece que ha sido un diálogo súper dinámico y habéis contado cosas muy interesantes y muchos aprendizajes. Y es una pregunta como que siempre hacemos, a ver, que es de regla. ¿Qué os habéis llevado? ¿Qué habéis aprendido? ¿Os habéis llevado una de la otra o de las otras? Bueno, yo en mi caso es que no conozco nada, ya lo he dicho antes, no tengo ni idea de cómo funciona el mundo de la ciencia, pero sí que es verdad que entiendo que tienen, o sea, es como que, ojo, es que no tengo ni idea de cómo explicarlo. O sea, trabajáis siempre con cosas probadas, ¿no? Y a raíz de ahí empezáis a elucubrar, o sea, un poco a maquinar, ¿no? O sea, tenéis que trabajar con la creatividad en el sentido, y si esto con lo otro y resulta que vamos a comprobar si eso es así, ¿no? Correcto. Vale, pues ya está, entonces lo he entendido. Pero entonces hay un punto muy, muy chulo de estar maquinando todo el día, que es lo mismo como cuando montas un proyecto. Y si hago esto y no sé qué de este estilo y fusiono no sé qué y cojo aquello que hacía Enrique Morente pero lo llevo a no sé qué más modernico y le pongo un bombo a no sé qué, ¿no? Y dices, voy a pagarle a un productor porque yo no sé hacer eso. Dame dinero, papá. Financiación pública y privada. Berkami, yo he hecho hace 1 año y medio una campaña de crowdfunding para financiar mi disco. Estas canciones que he cantado corresponden a este disco que saqué hace 1 año y medio ya. Y viene a ser un poco el... Voy a comprobar si todo esto que se me está ocurriendo suena tan guay en la realidad como suena en mi cabeza, como me creo que va a ser, ¿no? Como yo me lo imagino. Y es un poco esto. Me estoy imaginando que si hago esto, más esto... Puede ser que eso sea la clave de pim, 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 pim. Bueno, pues sí. Pues entonces estamos en cierto modo muy en común, ¿no? Aurora. Mucho más cercanas de lo que parecía, ¿eh? Totalmente. Sí, es exactamente como las has comentado. En base a unas evidencias que ya están, pues vas al siguiente paso y tienes que pensar la manera de cómo llegar. Es que es tal cual lo has dicho. Sí, sí. Y yo estoy muy contenta de haber estado aquí porque me llevo también la experiencia de estar acá en este diálogo, música que es tan enriquecedora y poder conocer músicas nuevas. Sí, sí. ¿Y tú qué te llevas? Bueno, jo Núria? me llevo efectivamente això que la Paula em deia, deja huella. Yo me llevo la huella de 2XX absolutamente maravillosas. Esta es la verdad. Y como salta a la vista la diferencia generacional, pues me llevo además la ilusión, y no poca, lo digo en serio, de ver que el XX tiene el futuro por delante. Y no nos equivocaremos. Sí, sí. Así que, ojo, siempre sin desmerecer la I, siempre. Si no hay cooperación, la historia no funciona. Pero claro, cooperación, digamos, con un predominio de igualdad. Pero sí, sí. Adelante. Y a ver, yo me quedé porque me estaba mordiendo la lengua ya, porque no quería interrumpir. Pero cuando tú decías, ¿cuál es tu proceso de investigación? Que
que se te vienen las cosas, que es inspiración. Yo creo que tú lo introduciste también, es un punto, pero es que, claro, ese boom, esa inspiración es el resultado de todo el proceso creativo que haces de investigación que haces cada día, cuando buscas, cuando ves nuevos músicos, cuando creo que estudias técnicas, que tú lo mencionaste también, que estudias técnicas, y claro, es un proceso creativo, claro que luego es que si no, no puedes tener un boom así. Bueno, yo es lo que le digo mucho a mis alumnas, o sea, si no metes cosas en la mochila, luego no esperes que salgan ideas chulas o, por ejemplo, en la improvisación, ¿no? ¿Cómo vas a empezar a improvisar dentro de ya sea una música de jazz o improvisar en una canción más de pop moderno? Hay cantantes, por ejemplo, que se quedan solamente en cantar la melodía y ya está, y todo está bien, pero si no entrenas un poco la musicalidad de comenzar a hacer variaciones de melodía o sencillamente sobre esa base de la música, lo que es la armonía, venga, y ahora improvisa algo, haz otra cosa encima, ¿no? Y entonces es como, si no metes, ¿qué esperas encontrar? ¿Qué esperas que salga, no? Entonces es como, escucha, bueno, lo que decías, escucha mucha música, ve a conciertos de un estilo, de otro, un año, otro, estudia, diviértete, ¿no? Un poco todo, ¿no? Entonces al final acaba saliendo, acabas escupiendo. Yo es cierto que los últimos años yo no escucho música casi, o sea, solamente la que me toca por los trabajos que tengo, pero yo en casa no me pongo tanta música como otros músicos, compañeros que están todo el día analizando y tal. No soy tan friki ya en ese sentido. Entonces, a día de hoy, o sea, el silencio forma mucha parte de mi día, pero porque también necesito como un poco de pausa, ¿no? Porque siento que también desde dentro salen otras cosas, salen ideas, salen música, pero también salen, lo que hablábamos antes también, vivencias, ¿no? O sea, es como todas esas cosas que has vivido también a nivel más personal, también sale en forma de... Y esa templanza que yo ahora mismo, por ejemplo, no canto igual que cantaba hace 7 años u 8 años. Hace 7 u 8 años, pues a lo mejor la música que yo cantaba o las canciones que me salían, yo decía, sí, es mi canción, pero exacto, no me gustaban tanto. Y ahora, por ejemplo, me gusta, es como gustarse a sí misma, esto es un tema, no sé si pasa en el mundo de la ciencia, gustarme a mí misma cuando canto. O sea, eso lo he descubierto hace 2 o 3 años. Yo antes sencillamente cantaba y es como que tenía que hacer un trabajo que era de aquí para allá. Y ahora es como que esto que hago me tiene que gustar a mí la primera. Y si no me gusta, ¿cómo voy a convencer a nadie? ¿Cómo voy a transmitir nada? Y eso nadie me lo ha enseñado, ¿no? Sí. Vamos a tener la última de los temas que Paula nos va a ofrecer, que este es... Lleno de flores. Sí. Bueno, si queréis despediros. Bueno, primero quiero darle las gracias también a Josefa González Pepi, que nos ha ayudado en la introducción. Y bueno, agradeceros a vosotras por animaros a estos experimentos y la verdad que ha sido muy acertado. El agradecimiento es recíproco en todo caso. Yo por mi parte ya lo he dicho antes, ha sido un verdadero placer y compartir, estar en este escenario con estas mujeres es un privilegio y un lujo que no me podía esperar. De modo que muchas gracias a todos vosotros y a vosotras en particular. No quiero escucharlo más, que conmigo ya no estás. Si hace falta irme, me voy para no sentirme mal. Si se puede estar mejor en otra parte, emprenderé mi vuelo errante. Y aunque de ti no me libre, intentaré hacerme un camino lleno de flores, donde vuelen mariposas de color, donde la gente no me
los talones y nadie hable mal de nadie, lleno de flores. Abandonar mi vida entera y tú con ella, levantando la cabeza con coraje y volver a empezar, lleno de flores. No quiero escucharlo más, es tanto lo que tengo que aguantar, que no puedo ya entender que haya tanto que callar, por respeto a los demás o por el miedo al que dirán. Y aunque de ti no me libre, intentaré hacerme un camino lleno de flores, donde vuelen mariposas de colores, donde la gente no me pise los talones y nadie hable mal de nadie, lleno de flores. Abandonar mi vida entera y tú con ella, levantando la cabeza con coraje y volver a empezar. Lere, 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 lere. Lere, 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 turaría. Da, ya, 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 ahora. Lere, 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 lere. Lere, 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 turaría, turaría. Lleno de flores, donde vuelen mariposas de colores, donde la gente no me pisa los talones y nadie hable mal de nadie, eso sí que estaría mejor. Abandonar mi vida entera y tú con ella, levantando la cabeza con coraje y volver a empezar, lleno de flores, donde vuelan mariposas de colores, donde la gente no me pise en los talones y nadie hable mal de nadie, eso sí que estaría mejor. Abandonar mi vida entera y tú con ella, levantando la cabeza con coraje y volver a empezar. Muchas gracias. Carlos Cruz a la guitarra. Muchas gracias. ¿Ya está, no? ¿Levantamos?